Y el día que llegamos, yo jamás había estado en esa ciudad. Yo me alejé de la casa a una distancia más o menos, vivíamos en la carrera 4, y yo llegué a la carrera 26. ¿Cuántas cuadras es eso? 22 cuadras. Eso en distancia aquí en San Cristóbal es como ir de aquí a dónde. ¿De aquí a dónde? 11 años. ¿Ah? Como de aquí, como del pasaje de Cumaná al obelisco de los italianos. Esa distancia recorrí caminando a los 11 años en una ciudad que yo no conocía, pero es que yo desde niño no le he tenido miedo a nada. Ahora sí, pero de niño no le tenía miedo a nada. Y quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, Pastor Romes? Me voy a meter con los que sé que me puedo meter. ¿Cuántos? 18. Pastora Carla, igual. Ángel. Pastor Miguel, 14. Pastora, hermano Franklin, como 18. Papá Romis, 15 años. 18. 8. Profeta Pedro. O sea que si ustedes saben que aceptaron a Jesús, o sea, no me diga, bueno, yo me crié con un cristiano. No. Desde que usted supo que usted era pecador, le dijo Jesús, entra aquí, ya. A partir de ese momento. ¿Cuánto? Pastor Frank, me convertí ayer, dice. Martín, 32. Daniela, 9. Hermano Roldán, 8. Arnaldo, Alía, todavía no se ha convertido. Pastor José, como 18, 17. Pero pastor, usted tiene 30 años. No, yo estoy diciendo que nos convertimos, que aceptamos al Señor. 18. Hermano, ¿quién me falta por aquí? Pastor Ronald, Pastor Oslady, 19. Pastor Carlos, hermano, allá detrás del Pastor Carlos, como 3 añitos. Ajá. Pastor Aura, Pastor Cheo, 14. Ángel, como 10. Y Dulce. Hay una mixtura ahí, ¿sí? Pero en la media creo que va a dar por encima de 15. Porque hay unos de 30, otros de 18, otros de 14, así. Pero la media pongamos que nos dé unos 14, 15 años. La media. ¿Cuántos años tienes aquí? ¿Cuánto tiempo tienes de convertido? Dirá, pastor, pero eso qué tiene que ver con lo que usted va a enseñar. Tiene mucho que ver. Hemos estado oyendo enseñanza a través del Señor, a través de nuestro apóstol, en el capítulo 4 de Lucas. Busque el capítulo 4 en su Biblia. Si tiene Biblia, si tiene el celular, búsquelo en el celular. Y si no, lo lee aquí. Y vamos a ir viendo. Pero ese capítulo 4 de Lucas nos muestra a un Jesús que se dio a conocer por las cosas que hacía. ¿Sí o no? Jesús hacía cosas que dejaban ver quién era él. Y ahí vemos, si vamos leyendo en el capítulo 4, me permite por favor, en su Biblia, si dice lo mismo que dice la mía, dice algo así. Habla primero de la tentación de Jesús. ¿Eso dice su Biblia? ¿Amén o no? Aunque ese título no está en el original, pero habla de eso, de la tentación de Jesús. Luego de la tentación de Jesús, habla de las enseñanzas de Jesús en Nazaret. ¿Sí lo dice su Biblia? Versículo 16. Después pasa el Señor Jesús y de allí pasamos a un segmento del pasaje que habla: Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Sí dice eso a su Biblia? Por eso dicen algunos que él lo negó, porque le sanó la suegra. No, eso es una broma que hacen algunos, ¿no? Pero dicen: Jesús sana a la suegra de Pedro. Y después dice: muchos son sanados al ponerse ¿qué? El sol. Y la semana pasada, vimos, el apóstol estuvo en la enseñanza llegando hasta el versículo 41. ¿Vale?
Y cuando pasamos al versículo 42, su Biblia debe decir algo así como: Jesús recorre Galilea predicando. ¿Eso dice su Biblia? ¿Sí dice eso más o menos? Jesús recorre Galilea predicando. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Primero, ¿qué edad tenía Jesús? En ese momento, más o menos 30 y algo. Para que no quede mal, diga 30 y algo, porque después de los 30 empezó a predicar y lo crucificaron a los 33. Entonces 30 y algo. Entre 30 y 33, pastor, para ser exacto. No, pues claro, todos sabemos que entre 30 y 33. Pero la pregunta es, ese Jesús que vemos en el capítulo 4, llega un momento a la sinagoga y lee un pasaje en donde dice: el Espíritu del Señor. ¿Sí recuerda el pasaje? ¿Sí lo recuerda? ¿Qué dice él? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para dar, ¿puedes buscarlo allí? ¿Para dar qué? Buenas ¿qué? Noticias. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para sanar enfermos, para traer buenas nuevas de salvación a las personas y para anunciar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Y Jesús está enseñando estas cosas y por enseñarlas se metía en problemas. Sí, porque él decía estas cosas y estaban los fariseos, estaban los escribas. ¿Quiénes más estaban ahí? Que yo les enseñé el otro día. Había varias gente ahí. Estaban los saduceos. ¿Estaban quién más? Los enchufados de aquel entonces, ¿cómo se llamaban? Los herodianos. Los conectados de aquel entonces se llamaban los herodianos. Y había gente que tenía intereses políticos al seguir a Jesús. Otros tenían intereses de crítica. Otros eran religiosos que querían caerle encima a Jesús para dañar su ministerio. Y Jesús nunca perdió de foco. Nunca perdió el foco en cuanto a su propósito. Y hoy quizás, no sé si ese será el título de la predicación, de la enseñanza, pero debemos entender que la oración nos bendice para descubrir nuestro propósito. La oración nos bendice para descubrir nuestro propósito. Y después que pasan todas estas cosas, nosotros llegamos al versículo 42, donde dice: cuando ya era de día, cuando ya era, o sea que venía de ser ¿qué? La noche. Nosotros somos demasiado inteligentes. Cuando ya era ¿qué? De día. ¿Salió quién? ¿Salió quién? Salió Jesús. Y se fue a un lugar ¿qué? Desierto. No dice que él fue a su desierto, dice que fue a un lugar desierto. ¿Qué le dice eso a usted cuando usted dice me fui a un lugar desierto? Soledad. No había gente al lado molestando. ¿Qué más? No estaba siendo distraído por nadie. Él fue a un lugar que estaba como desierto, un lugar que estaba solo. ¿De dónde venía Jesús? ¿De hacer qué? De hacer milagros antes de dormir, de hacer milagros, de liberar endemoniados, de sanar a la suegra de Pedro, de decir que él era el Mesías, de enfrentarse de haber derrotado al diablo, de haber enfrentado a los religiosos del tiempo, y se fue a dormir. Y después de dormir esa noche dice: y llegado el día, llegada la mañana, ¿qué dice allí? Él se fue a un lugar ¿qué? A un lugar desierto. Y la gente, ¿y la qué? ¿Quién lo buscaba? La gente. ¿Dónde estaba Jesús antes de esto? Durmiendo, descansando. Y cuando llegó el día, Pastor Romis, la mañana, él se fue a un lugar desierto. Otras versiones dicen a un lugar apartado, donde él pudiera estar solo. Y la gente le buscaba. Cuando usted es una persona a quien Dios usa y se deja usar por Dios, la gente lo va a buscar, ¿verdad, pastor? Lo va a buscar. Y dice allí que la gente lo buscaba y llegaron ¿a dónde? ¿A dónde llegaron? ¿A cuál lugar? Al lugar desierto. ¿Dónde estaba quién? Donde estaba Jesús.
Y al llegar a ese lugar, ¿le qué? Le detenían. O sea que Jesús iba ¿para dónde? Para algún lado, caminando. ¿Y la gente lo qué? Lo detenía y le decían que se qué. Lo detenían para que no se fuera. ¿De dónde? De ellos. Y cuando le digo que qué bueno, que me tocó este pasaje. Y cuando le pregunté, Pastor Romy, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de esos años usted podría decir, de esos 18 años, si usted suma todo el tiempo, usted los ha pasado leyendo la Biblia y orando? Pastor Fran, no me diga la cantidad, dígame un porcentaje. Pastor, me voy a meter con usted para no meterme en problemas, porque si pastor se metió conmigo públicamente en la prédica y me llamó hereje en plena prédica. No. Un porcentaje. Un 40% de esos 18 años lo ha invertido en leer la Biblia y orar. Ajá. Wow. Esos son 6 horas diarias. No, casi 9. 40% de 24 horas en porcentaje. Eso da casi 9 horas diarias. Ajá. Ah, bueno, ok. Menos de 6 años orando y leyendo la Biblia. Ajá. Los que tienen 20, ¿quién tiene más de 20 aquí? En el Evangelio. ¿Dónde está Martín? Se fue. Ven acá, quédate aquí. De esos no sé cuántos años que tienes convertido, ¿cuántos años? 32 años. ¿Qué porcentaje de ese tiempo, digamos que la mitad del día la pasas durmiendo? O sea, de esos 16 años que sí estás despierto, ¿qué porcentaje de esos 16 años has orado y leído la Biblia? Porcentaje. Sin duda. Bueno, Franklin, si yo le hago esa pregunta, usted tiene 8 años sirviendo al Señor. De esos 8 años, la mitad ha dormido. Dejémoslo en 4. De esos 4 por 3, 6, 5, estamos hablando de más de 1500 días de vida cristiana despierto, ¿no? La otra mitad es durmiendo. ¿Cuánto ha invertido en leer la Biblia y orar? 30%, pastor. Ni a 5 llega. Ni el 10. Ni el diezmo, pastor. Qué bueno que me tocó este pasaje, porque el primero que se tuvo que revisar fui yo. Y yo decía, Señor, ¿en cuál grupo estoy yo? ¿En los que se parecen al Jesús que bajó de orar para seguir cumpliendo su propósito? ¿O en los que andaban detrás del que tenía claro el propósito para que orara y orara y orara por ellos? Nosotros no podemos pasar la vida, iglesia, pidiéndole a otro que ore para que Dios haga su obra en nosotros. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar para que Dios cumpla su propósito en la vida. Y usted puede pasar todos los cultos aquí que yo ore por usted y usted ora y se revuelca como una lagartija. Y si usted no toma las decisiones que debe tomar, usted no va a cumplir el propósito que Dios tiene para usted. ¿Me la está agarrando? Y yo puedo pasar 40 años de ministerio aquí y usted puede pasar 40 años pasando aquí al frente para que yo ore por usted. Y yo voy a orar por usted, pero su propósito no se va a cumplir porque usted necesita tomar decisiones, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Jesús no quería ser famoso. ¿Sabe algo? Jesús nos dice en ese versículo que en el ministerio también hay tiempo para descansar. Pastor, en el ministerio hay tiempos para apartarse y querer también estar solo, profeta. Pastor José, iglesia, la oración no es solamente para que me pongan como unos 4 ramazos en la cabeza a que Dios cumpla, porque en lugar de ramazos damos orazos, pa, pa, pa. Oraciones, ramazos de oración. Dios no funciona así. Nuestro problema es que venimos de un trasfondo
¿sí? De brujería y de guarandinga en Venezuela, perdónenme la expresión, donde todos pensamos que funciona cuando alguien nos da 4 ramazos y dice, con eso le quité la pava. Entonces venga acá, pastor, ore por mí, que usted con la oración que me dice me quita esta pava, esta saladera que yo cargo. Dios no funciona así. Pastor, ore por mí. Hay sorprendentes las oraciones. Pastor Romy, alguien, no sé si alguien se le ha acercado y le ha dicho, pastor, usted podría orar por mí porque es que necesito que Dios me ayude a no ser mentiroso. Usted sí es sinvergüenza. Usted quiere dejar de mentir, deje de orar, tome decisiones y no mienta. A usted no lo va a dejar de hacer mentiroso que yo ore por usted. A usted lo hace dejar de ser mentiroso sus propias decisiones. No sé cuántas mentiras hay en esas sillas vacías para que los que deberían estar ahí no estén aquí. Pero cuando oramos a Dios y leemos su palabra, Él revela su propósito a nosotros. Y le voy a decir algo, y perdone que sea tan franco, el propósito de Dios para usted, se lo digo con respeto, no es que usted esté 40 años pidiéndome a mí que ore por usted. Tome decisiones y enrúmbense en la palabra y usted verá que Dios le va a decir lo que tiene que hacer. La gente se acercó a Jesús en ese versículo. ¿Para qué se acercó, pastor? Jesús tenía que ir a un lugar, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Ir a un lugar desierto, ¿sí? O sea, Jesús necesitaba cumplir el plan para el cual iba caminando. ¿Y qué le hacía a la gente? ¿Y qué le hacía a la gente? Le pregunto, ¿en cuál grupo está usted? Hermanos, después de 18 años de creer en el Señor, ¿en cuál grupo está usted? ¿En los que andan buscando caminar hacia el propósito de Dios? ¿O en los que andan frenando a Dios para que Dios ore por ellos? Y ay, Diosito, no te vayas de aquí. No, haga su trabajo. La iglesia no es solo el pastor Romis. No es solo él el que tiene poder para sanar enfermos, ¿verdad, pastor? Porque la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo eso lo creo. Yo creo que cuando oro por un enfermo, ese enfermo se puede sanar. ¿Amén o no? Porque el Dios que está en mí es el mismo Dios que está en el pastor Romis. Quizás el problema no es Dios, es mi fe. Pero allí dice que aún la persona, Jesús iba caminando. ¿Y las personas qué? Estaban tratando de qué. Y vuelvo a hacerle la pregunta, ¿en cuál grupo está usted en la vida cristiana? ¿En los que son como el Jesús que entendía su propósito y necesitaba ir a otro lugar a seguir predicando? ¿O en los que anda detrás de Jesús para que lo atienda? ¿Le gusta la palabra? ¿Amén o no? Usted no puede pasar la vida. Con esto no quiero decir, a ver, aclaro, no quiero con esto decir que cuando aquí digamos, si quiere pasar para que oremos por usted, uy, no, el pastor me regañó. No, si paso me va a dar un coscorrón, ese no ora por mí. No, yo voy a orar por usted. No tengo problema con eso. Y pasarán los años, hermana Sandra, y usted pasará para acá y yo seguiré orando por usted. La pregunta es cuándo usted va a cumplir el propósito. ¿Cuándo usted va a orar por los demás? No tienes que ser pastor para orar por otro. ¿O sí? ¿Hay que ser pastor? No, ¿verdad? Pero pensamos que ese rol es función de un pastor. No, es función de la iglesia. Jesús mostró en su ministerio el primer pastorado de la iglesia. ¿Quién fue el primer pastor de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Quién fue? Jesús. ¿Y quién era la iglesia? Sus discípulos. Jesús mostró a la iglesia que la iglesia tiene un propósito. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No conmigo, con la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. La pregunta es: ¿en qué grupo está usted? Después de 18 años de servir, de conocer al Señor. ¿Usted es de los que ya está listo y claro en su propósito y anda buscando a dónde ir a predicar, así sea un lugar desierto? ¿O usted es de los que anda buscando que lo atienda el que sale a predicar? ¿Me pueden traer a Paulo un momento, por favor? Te voy a dañar la grabación. Lo editas. No, él sabe. Escúcheme. ¿Sabe por qué yo tengo que cargarlo a él y cuidarlo? Porque él no sabe cómo cuidarse. Y así somos cuando llegamos a Cristo.
Necesitamos de alguien, sea un pastor, un líder, alguien que nos enseñe, porque no sabemos qué, pastor. No sabemos cuidarnos, somos bebés espirituales. Pero ¿sabe algo? Hay cristianos del tamaño del hermano Franklin que hay que cargarlos así. Porque todavía, pastor, después de 30 años en el evangelio, no saben cómo cuidarse. Y es una reflexión para todos, iglesia. El apóstol Pablo decía: os tengo que hablar como a niños y darles de tomar leche y no comida dura, porque es que no han aprendido a comer comida fuerte. Y hoy Dios nos dice lo mismo. Dice él. Significa sí, es verdad lo que dice mi tío. Ya lo usé aquí. Llévenlo porque yo creo que quiere comida. No se preocupe que así cargaba yo a los otros 5 sobrinos. A los otros 4 también. A veces somos niños como Paulo, pero de 30 años. Y el Señor nos sigue cargando ahí. Ya, tiene el brazo tieso el Señor de tanto mecernos. Muchos de los cristianos andaban tratando de frenar a Jesús. Síguenos atendiendo a nosotros, Señor. Y el Señor le da una respuesta tan hermosa en el siguiente versículo. Dice: pero él, ¿quién es él? Jesús le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Cómo le parece esa respuesta? Qué grosero Jesús, ¿verdad? Qué altanero Jesús. No, qué claro estaba Jesús. Y le vuelvo a hacer la pregunta: ¿en cuál grupo está usted? ¿En los que tienen claro que hay gente esperando que usted sea de bendición para ellos? ¿O en de los que anda detrás del bendecido para que ore por ellos, para que ore por usted? O sea, pastor, que entonces no paso más para que ore. No, usted puede pasar todas las veces que quiera, hasta que Cristo venga si quiere. La pregunta es: ¿cuándo va a dejar usted que Dios lo use como Él lo quiere usar? El Señor tenía muy claro el propósito. Jesucristo sabía que su propósito no era ser famoso. Su propósito no era ser el más usado de todos. No, su propósito era ser un ejemplo a la iglesia, para que ellos también fuesen bendecidos y pudieran bendecir a otros. ¿Me sigue? ¿Sí me sigue? Le pregunto, el capítulo 4 de Lucas demuestra cómo un creyente puede ser bendición a otros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el ejemplo que dio Jesús en el capítulo 4? Liberó endemoniados. ¿Eso usted lo puede hacer o no? ¿Eso usted lo puede hacer o no? ¿Sí o no? ¿Lo hace? Jesús oró por los enfermos y fueron sanados. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Le pregunto, ¿usted lo hace? Jesús oró y reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y la fiebre, ¡puf!, se fue de una. Le pregunto, ¿usted ha orado por gente con fiebre? Sí, no, pastor, es que no he orado ni por gripe. Bueno, Jesús se paró y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes, aquí en mi persona. Le pregunté: ¿cuántas veces hemos podido decirle a la gente: Dios está en este lugar? Dios nos tiene en este lugar. Dios es bueno, ¿sí o no? Es muy bueno, pero tenemos que tener cuidado en cómo nos acercamos a Dios y con qué finalidad nos acercamos a Dios. Jesús tenía claro su propósito, y aquí Él dice: yo necesito ir ¿para dónde? ¿Yo necesito qué? ¿Ir para dónde? Para otros lugares. ¿A qué? ¿A qué? Anunciar el evangelio del reino de Dios, porque yo para eso fui enviado. Y le voy a hacer una tercera pregunta y no se sienta ofendido. ¿Para qué está usted aquí? Pastor Romis, ¿para qué está usted aquí? Ángel, ¿para qué estás aquí? Hermano Franklin, ¿para qué está usted aquí? Y no se crea, yo me hice la misma pregunta. Angelito, ¿para qué estás ahí? Ayer me la hice bastantes veces. ¿Para qué estás ahí? Y usted, Pastor Ivón,
usted es la única que sabe en qué grupo está. Si entre el grupo de los que tienen claro su propósito o en el grupo de los que tiene 40 años para que oren por usted para descubrir su propósito. Iglesia, le voy a decir algo. Si usted quiere descubrir su propósito, lea la Biblia. Pastor, si usted quiere descubrir su propósito, ore en lo secreto de su habitación. Y el Dios que ve su oración en lo secreto le revelará a usted en público para que sea de bendición a otros. Ese es el Dios que tenemos. Nuestro problema es que Dios no puede revelar su propósito a nosotros endosado a otro. No es que yo quiero que me hable un profeta y me diga cuál es mi propósito. No, ningún profeta, lea la Biblia. Pasamos la vida buscando, pastor, que alguien se nos acerque al oído y nos diga: Dios te dice hoy que serás usado en las naciones. Eso lo dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí o no? ¿A quién? A todas las naciones. ¿Y qué le está diciendo? El profeta. Dios te va a usar en las naciones. Eso lo dijo Jesús. Es nuestra misión. Yo no necesito que ningún profeta me venga a decir que yo he sido elegido por Dios para ser de bendición a las naciones. ¿Eso lo dijo Jesús o no? ¿Lo dijo Jesús o no? Entonces, ¿cuál es la profecía que usted me está dando? Y esto va también para el que está viendo la predicación. ¿Cuántos años tienes en Jesús? Y otra pregunta es: ¿eres de los que ya sabe su propósito y está cumpliendo su propósito, o estás parado esperando 40 años que oren por ti para que Dios revele su propósito? Lee la Biblia y ora. ¿Cuánto tiempo invertimos en tratar de que la gente entienda su propósito y resulta que esa gente no quiere orar ni leer la Biblia, pastor? Dios no le va a revelar nada. Pues eso es como tratar en los tiempos antiguos. ¿Recuerdan las cámaras fotográficas? ¿Cuántos recuerdan las cámaras que usaban rollo? No me dejen solo, por favor. Ok. Ajá. Usted podía revelar, para revelar ese rollo habían unas condiciones especiales, ¿verdad? Tenía que haber un cuarto oscuro, bien, para sacar el rollo, y una serie de condiciones para que la imagen se revelara. Así es Dios. Entra en tu aposento, en el cuarto oscuro, cierra la puerta. Había que cerrar la puerta, ¿verdad? Para revelar el rollo, ¿sí o no? Y tu Padre que ve en lo secreto te revelará y te mostrará y te bendecirá en público. Y le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos años tienes en el Señor? ¿Y a qué grupo perteneces? ¿A los que andan frenando a Jesús en su propósito para que se quede solo contigo, o en los que ya entienden su propósito y han salido a bendecir a otros con lo que Dios les ha dado? Jesús dijo: es necesario que yo vaya ¿a dónde? A otras ciudades. Es necesario que vaya a otras personas a llevarles, ¿qué cosa? El evangelio del reino. Y yo le pregunto: ¿ya usted está claro que ese es el llamado que Dios le tiene a usted también? ¿Cuántos están claros que ese es el llamado? ¿O usted aún no lo sabe después de 37 años de estar en el evangelio y de 53 de estar en la iglesia? Nosotros nos reímos, pero es real. Pastor, hay gente que pasa la vida viniendo a la iglesia y se va al cielo sin cumplir su propósito. Tenga cuidado de no perder la vida sin entender el propósito para el cual Dios le llamó. Jesús, en el capítulo 4, vuelva a leerlo completo si puede, se dará cuenta que Jesús no hizo las cosas para ser famoso. Jesús hizo las cosas para agradar al Padre. Dígale al vecino: lo que hacemos no es para ser famosos. Lo que hacemos es ¿para qué? Es para agradar al Padre. Dígale al otro vecino: lo que hacemos no lo hacemos para ser famosos. Lo que hacemos lo hacemos ¿para qué? Para agradar al Padre. Y Jesús lo entendió. Jesús entendió, Pastor Miguel, que Él no había sido llamado para ser famoso. Usted no ha sido llamado para ser famoso. Si la fama le llega, bien, pero usted no fue llamado para eso. Solo sepa que cuando usted se empiece a dejar usar por Dios, se va a volver famoso. Porque cuando usted ora por un enfermo de cáncer y se sana, ¿usted se vuelve qué? El pastor cura cáncer. No es real, ¿sí?
Y usted ora por alguien que tiene la pierna corta y la pierna se le alarga, ¿qué pasa con usted? ¿Se vuelve qué? Se vuelve famoso. Pero sabe que muchos siervos de Dios que han descubierto su propósito en algún momento han necesitado esto. ¿Qué han necesitado? Buscar ir a un lugar de descanso, y muchas veces en el camino consiguen creyentes que frenan su propósito. Cuídese de no ser uno usted de los que frena el propósito de otro, pero también cuídese de no dejar que nadie frene su propósito. No sé si me estoy explicando. No sé a cuántos pastores dormidos yo le estoy hablando. Yo no sé a cuántos profetas dormidos yo le estoy hablando hoy. No sé a cuántos apóstoles, evangelistas y maestros dormidos, y le estoy hablando quizás a gente que Dios quiere usar poderosamente en nuestra nación. Yo no sé si le estoy hablando a gente así, pero no es mía la responsabilidad de tomar la decisión de creerle a Dios y cumplir mi propósito. Lea la Biblia y ore, y Dios le va a revelar su propósito. Puede elegir ese camino o el camino de pasar 50 años pasando aquí para que yo ore por usted, o el apóstol ore por usted, para usted descubrir su propósito. Una vez le escuché a un pastor anciano decir, un pastor anciano que era muy respetado, no le voy a decir el nombre porque no es necesario decirle el nombre. Él decía: Ángel, nos teníamos mucho cariño. Me decía: Ángel, hermano, uno de los medidores de madurez de un creyente es cuánto depende de Dios y cuánto depende de los hombres. O sea, cuando la persona es madura espiritualmente, se sabe, se nota, se ve en su conducta que el tipo depende de Dios, que el hombre anda tranquilo o ella anda tranquila y que depende de Dios. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así? Le pregunto, cuando usted tiene problemas económicos, le hago la pregunta, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Inquieto. ¿Cómo más se pone? Ninguno llora. ¿Cuántos sí lloran? Cuando tienen algo por cumplir y no pueden, y la fecha llega y no lo podemos cumplir, sepa que esa persona que aparece en ese momento, ese es realmente usted. Usted no es la persona que está aquí oyendo esta predicación, usted es la persona que aparece cuando llegan esos momentos. Y esa es la actitud y el carácter que Dios quiere transformar a un carácter como el de Él. A un carácter que aún en la cruz pueda bendecir al ladrón y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿La está agarrando? Nosotros, iglesia, estamos llamados, y perdone que sea tan insistente, por favor, madure. Nuestra nación necesita una iglesia madura, una iglesia que entienda su propósito y dependa de Dios, más que de la oración de una persona. Dependa de la oración de Él con Dios y de la lectura de la palabra suya y de lo que Dios puede revelarle a usted. No sé si me está entendiendo. No tengo ningún problema por orar por usted. ¿Usted tiene algún problema, Pastor Romy, cuando alguien se acerca para pedir oración? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y a veces usted pasa una hora, media hora orando por la persona. Los pastores nos toca a veces estar 1 o 2 horas aconsejando y orando por las personas. Sí sabe eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces invertimos esas 2 horas, pastor, porque esa persona no invierte ni 3 minutos diarios en orar en su casa y en leer la Biblia. Entonces tratamos de aprovechar ese mismo día para acumularle 2 meses. Realmente no es así. Es que hay un vacío de palabra y un vacío de oración tan grande que nos toca salir en auxilio de aquel que no sabe ni siquiera orar. Jesús venía ¿de dónde? De descansar. Venía en la noche, y cuando llegó el día que necesitó ir a ese lugar, ¿qué hizo la gente? ¿Trató de qué? ¿Trató de qué? De detenerlo. ¿Y qué dijo Jesús? Quietos, yo necesito ir a donde el Padre me ha mandado. Y le vuelvo a preguntar, ¿en cuál grupo está usted, iglesia?
¿En el grupo de los que tienen claro su propósito y saben para dónde es que Dios los quiere llevar? ¿O en el grupo de los que andan frenando a los que ya tienen claro el propósito para que se queden ahí meciendo al niño? Si usted es un niño espiritual, yo entiendo que haya que cargarlo como Paulo. ¿Sí lo vio, no? Está pesado. Cansa el brazo, pero es niño, no se puede valer por sí mismo. Pero algunas veces nos toca, ¿verdad, pastor? Cargar a algunos que los pies son más largos que los nuestros, las piernas, y lo tenemos que cargar aquí. Lo cual como pastores no nos cuesta hacerlo, pero también debemos entender que Dios nos ha llamado a madurar solamente no a los pastores, sino también ¿a quién? A la iglesia. Iglesia, estás llamada en oración, por eso dije la oración, ¿sí? Somos bendecidos en la oración, ¿para qué? ¿Para qué? Para comprender, entender, aceptar y ejecutar nuestro propósito. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? Que ¿cómo vamos a entender el propósito de Dios en la oración si no oramos? Y cuando digo esto, no es que usted va a ir ahorita, sale de aquí corriendo y se mete 6 horas en su casa metido en el baño o en un cuarto a orar. No, es que la oración es un estilo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, ¿puede usted orar mientras maneja? ¿Puede usted orar mientras camina? ¿Sí o no? Mire, hay personas, yo a veces camino por la ciudad y yo sé que hay personas, Pastor Romy, que pensarán que yo estoy loco, literalmente, porque yo hablo solo. ¿En serio, pastor? Dice que la gente loca habla sola. Pues entonces yo estoy loco. Pero ese hablar solo no es hablar solo. Yo a veces estoy caminando en la calle y estoy conversando con Dios. Pero no es esa oración es religiosa de, oh amado glorioso Padre Celestial, que tú vives allá en los retumbadores cielos con los truenos, rayos y centellas de la gloria celestial. No, 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 no. Es la conversación de un hijo con su papá. Mientras voy caminando, ¿verdad? Mientras hago y pico la fruta de la heladería, mientras voy manejando a comprar lo que tengo que comprar. Es una vida de oración que se vuelve una práctica diaria. ¿Cuántos están? Por favor, yo no soy el único que hace eso, ¿no? ¿También usted habla solo, papá Romy? ¿Sí? No le han dicho nunca que está loco. No, es que no se lo dicen a uno, pero se lo dicen a otro. ¿Ya ha pasado, pastor? Que usted está, y a veces estoy en un semáforo, en el carro parado en rojo, y estoy hablando y cuando me volteo está alguien pidiéndole un monte, el tipo está mirando así. No, es que estamos conversando con Dios. Hay un momento en la vida en que entendemos que la oración no es solamente cerrar los ojos y sentarme en una silla a orar, es un estilo de vida. Jesús oraba todo el tiempo, ¿sí o no? Y andaba caminando. Él iba hablando con el Padre, pero iba ¿qué? Caminando. Y Jesús fue guiado por el Padre a hacer tal cosa. ¿Guiado dónde? O sea, ¿cómo era que le guiaba? Pues porque él hablaba con el Padre. La pregunta es, ¿usted es guiado por Dios? Amén. Diga sí, pastor, cuando hablo con él. Porque la mayoría de las veces tomamos las decisiones sin pedirle opinión a él. Y ahí es donde vienen los problemas. Jesús sí había descansado, pero lo que él más claro tenía era su ¿qué? ¿Su qué? Su propósito. Dígale al vecino, su propósito. Cámbiale la S por una T. Tu propósito. Y le hago esta última pregunta. ¿Usted ya tiene claro su propósito? Iglesia, ¿usted ya tiene claro su propósito? ¿En qué grupo está usted? ¿En los que están claros en los que tienen que hacer o en los que andan toda la vida pidiendo oración para descubrir qué es lo que Dios le va a mandar a hacer? Póngase a orar usted y lea la Biblia usted y usted va a ver que Dios le va a revelar su propósito. Perdone que sea tan franco, pero deje de perder el tiempo y gane tiempo con Dios y usted verá que Dios le va a revelar su propósito. Estos 2 versículos nos dicen algo muy claro. Jesús no buscaba la fama, ya la tenía. ¿Sí o no? Él no buscaba la fama, él ya la tenía. Y hoy no solo tiene fama, tiene gloria eterna, porque él es eterno, hoy y siempre, y será por los siglos de los siglos. Pero lo segundo es que él tenía muy claro su propósito. Jesús no quería ser famoso, Jesús quería ser la mejor herramienta de Dios para la bendición de la gente.
Y yo le hago la pregunta, ¿ya usted descubrió que a usted Dios también lo quiere usar así? Ángel, tú eres de los que le puede decir a la gente, quieto, porque eso no es lo que a mí Dios me mandó a hacer. Yo sé que aquí no todos somos pastores, algunos trabajamos, otros trabajan, unos son empresarios, otros tienen responsabilidades empresariales, otros venden coquitos, pasteles, tostones, no sé, no importa lo que usted haga. La pregunta es, ¿usted ha entendido que ahí en lo que usted hace, Dios tiene una función para la cual lo puso allí? Que cada vez que sirvas un helado, hermano, Dios sabe que en ese helado puedes bendecir al que lo compró. Que cada vez que hablas con alguien, que le estás enseñando a alguien algo, puedes también despedirlo y cuando te diga gracias, tú le dices, no hay ningún problema, Dios te bendiga, estoy para servir. Cuando usted da gracias a alguien, usted espera que le respondan así. Usted se imagina, usted llega a un negocio normal a comprar algo, usted espera que el que lo atiende le diga, estamos para servir, Dios le bendiga. ¿Así responde la gente normal? No, pasó algo una vez. Eso es un testimonio de alguien, con esto voy cerrando. En Estados Unidos, en Houston, llegó una persona a propósito, la cajera de un negocio en Estados Unidos trató mal a la persona que estaba comprando y empezó a tratarla mal de manera muy grosera, y la persona que estaba comprando jamás se alteró y la trataba mal y la persona jamás se alteró, hasta que al final la cajera le dijo, usted tiene que congregar, o sea, usted, yo no sé, usted es cristiana, le dijo, sí, usted debe ir a Lakewood, le dijo. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque las únicas personas que reaccionan como usted son las que van a esa iglesia. Le hago la pregunta, ¿podrían decir eso de usted y de mí? Decir, tú tienes que ser cristiano porque los cristianos son los únicos que reaccionan así como tú reaccionas. O usted es de los que la gente dice, ¿cristiano? Si yo lo vi el viernes en la feria tomando cerveza. Bueno, sí, pero es que es cristiano nomás sábado y domingo. De lunes a viernes no. Ese no es el Dios que conocemos. ¿Verdad que no? Y sepa algo, aunque usted no lo crea, había una cosa que se llamaba así antes, ¿no? Aunque usted no lo crea, hay gente que se le sienta a usted muy cerca, que los viernes pone una foto de que anda celebrando y pone cosas ahí que no debe poner, que son mal testimonio para otras personas, pero igual lo hacen. Y el domingo vienen a orar aquí, a que oremos por ellos enratonados de la rumba. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros, pastor? ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Bendícelo, Padre. ¿Nos pasa? ¿Sí o no, pastor? Porque no hemos entendido nuestro propósito. Vosotros sois luminares en un mundo lleno de oscuridad. Usted no puede ser un bombillo apagado más que se suma a la oscuridad del planeta. Usted ha sido llamado a ser de bendición para otros. Y el que lo quiera parar de su propósito, como fue la gente que quiso parar a Jesús, dígale, yo necesito hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Iglesia, revise la Biblia y ore para que Dios revele su propósito a usted en su vida. Siga pasando las veces que quiera para que oremos por usted, pero ocúpese de ser de los que tienen claro su propósito y van hacia adelante a cumplir el mandato del Padre, y no de los que andan frenando a los que tienen un propósito claro de lo que hay que hacer en el reino. Amén. Dígale al de al lado, propósito, oración y palabra, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Y si puede, por favor, y en su corazón tiene el tocar de Dios, y Dios le ha hablado de alguna manera a través de esos dos versículos, puede decirle al Señor, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, quizás tengo mucho de los que no tienen claro el propósito. Quizás yo tengo muchas cosas dentro de mí que no tengo claras, pero oro hoy para que tú reveles tu propósito en mi vida y yo pueda ser de los que tienen claro el propósito y no de los que afectan el propósito de otros. Perdóname, Dios, cuando aún no lo tengo claro. Quizás tengo 20 años sirviéndote, Señor, o viniendo a una iglesia, pero aún no tengo claro mi propósito.
Yo he sido bendecido para bendecir. Quiero bendecir, Señor. Estoy clarísimo en que tú me bendices. Si usted cree que Dios le bendice, dígale: Señor, estoy muy claro en que tú me bendices. Pero también dígale: quiero ser de bendición para otros. Y eso no es dinero solamente, es palabra, es un trato, es un abrazo, es un consejo que pueda dar. Dígale: Señor, hoy me presento y abro mi corazón para decirte: quiero servirte en el propósito y para cosas que tú me hayas llamado a hacer. Ayúdame a estar claro, y por tu palabra y en oración tú me uses en el nombre poderoso de Jesús. Te honramos y te bendecimos y te damos a ti las gracias, te damos la honra y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Si usted tiene necesidad, por favor, de que oremos por usted, por salud o por algún problema que necesite que oremos, pase al frente, por favor, y vamos a estar orando por usted. Si tiene algún inconveniente en su salud, finanzas, problemas en su casa, o siente que Dios hoy le ha hablado y que necesita una oración, pase al frente. Y voy a pedirle por favor a los pastores que estemos orando por quienes puedan pasar al frente. Pastores, por favor, vamos a estar orando. Si usted tiene la necesidad de que oremos por usted, pase al frente y vamos a estar orando al Señor en esta noche, Padre. Gracias, Dios. Padre, te damos a ti honra y todo honor, toda alabanza y toda exaltación hoy. A ti que solo tú mereces toda adoración, Señor. En cada familia que ha estado en este lugar, declaramos tu bendición. Y te damos a ti, Señor, alabanza, exaltación. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu palabra y por lo que te revelas a nosotros. Llévanos con bien, Señor. Cada familia que está en este lugar es bendecida para bendecir. En el nombre de Jesús te exaltamos y te damos a ti toda la honra y todo el honor. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre.